familia, muy pero muy buenas noches para todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Son las 7:00, mi reloj marca las 7 y es el tiempo de los profesionales y empresarios comprometidos PEC, que nos damos cita justamente todos los miércoles por nuestro canal virtual. Durante el mes de julio estamos construyendo un ciclo temático titulado Ligeros de Equipaje, el perdón, una experiencia transformadora. Iniciamos el ciclo hace 8 días atrás, donde nos compartía Ángela Castaño el tema ¿y si no perdono qué? Era un tema que iba dirigido justamente a aquellas situaciones de la vida donde nosotros decidimos de una manera consciente el no perdonar, pero también cuando damos por hecho que esa situación ya quedó resuelta, pero cuántas consecuencias negativas puede traer a nuestra vida. Eso fue lo que tratamos hace 8 días. Justamente quiero dejarlos con las mejores imágenes de lo que fue nuestra reunión hace 8 días. Hoy en día son muchas las personas que se acercan a los médicos, a la medicina, tratando de entender el origen de muchas de sus dolencias, de sus enfermedades, tratando de recurrir a muchos tratamientos para lograr sanar su cuerpo. Pero a veces ninguno de esos resultados termina siendo satisfactorio o no se encuentra el diagnóstico. Y probablemente lo que se determina es un diagnóstico no especificado o diferencial. Y ustedes y yo, que hemos entendido que hemos sido creados con espíritu, alma y cuerpo, sabemos que esto obedece a muchas de las cosas que están albergadas, guardadas en lo profundo, en lo íntimo. Es por eso que en esta noche quiero que demos una mirada integral, una mirada que abarque lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando decidimos no perdonar. Y como todos los miércoles, hoy tengo una invitada muy especial que me va a acompañar en la conducción de nuestra reunión virtual. Ella es María del Mar Carmona, que se encuentra ubicada justamente en la ciudad de Cali, en Colombia. Bienvenida, María del Mar, muy buenas noches y cuéntanos nuestra reunión, cómo la vamos a tener. Cuéntanos qué va a pasar en nuestra reunión virtual de hoy. Felipe, muy buenas noches. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de poder estar esta noche con todos ustedes. Familia, queremos darles la bienvenida a todos a nuestra gran reunión virtual de profesionales y empresarios comprometidos PEC. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad y con un tema tan contundente para nuestras vidas. Qué importante que es el perdón. Yo les puedo contar que desde muy pequeña tuve la oportunidad de tener esta experiencia transformadora del perdón, pues desde muy chiquita conocí al Señor en la ICT, aquí en la ciudad de Cali. Y yo te puedo decir, Felipe, que conocí el perdón en esta familia precisamente de la ICT, en el distrito. En mi caso fue la relación que comencé con Dios la que me enseñó a perdonar. Y precisamente hoy vamos a ver el perdón como una virtud espiritual. Ese es nuestro tema de hoy, el perdón, una virtud espiritual. Igualmente, Felipe, te cuento que vamos a tener una reunión con varios invitados y sé que nos van a ser de mucha y gran edificación para todas nuestras vidas. Entonces, ¿qué te parece si damos inicio a nuestra reunión con nuestro espacio Sonidos de Gratitud? Bueno, María, tenemos entonces una extraordinaria reunión de hoy. Y quiero, como decía María del Mar, que vayamos justamente, comencemos este tiempo donde debemos comenzar. Quiero invitarlos para que vayamos al manual de vida, al libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19. Dice de la siguiente manera: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Quiero entonces invitarlos para que ahí donde usted se encuentra, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración a Dios. Amado Padre Celestial, qué bueno es poder presentarnos delante de ti, Señor. Pero mucho más maravilloso, oh Dios, es entender que en esta relación que tenemos tú y yo, tú cambias constantemente nuestro corazón, lo renuevas, nos permites comenzar de nuevo las veces que sean necesarios, Señor. Y hoy, bendito Dios,
queremos entregarte el corazón, queremos comenzar de nuevo una nueva etapa para nuestras vidas, aprovechando este tema, Señor, que estamos abordando en el mes de julio. Por eso te pedimos que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para oír tu voz, para escucharla atentamente, para ponerla por obra. Y es que esta es nuestra oración, Señor, empezar de nuevo, comenzar un nuevo tiempo contigo, Señor, tener un nuevo espíritu, como decía tu palabra, Señor, y abrazar todo lo que viene por delante contigo, Señor, ser, como dice tu palabra, más que vencedores en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Quédate con nosotros, bendito Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y como cada 8 días, tenemos invitados muy especiales que nos cuentan sus experiencias con Dios. Hoy nos acompaña Alexis Begdach, desde Ecuador, que nos cuenta cómo su vida espiritual le permitió experimentar el perdón. Bienvenido, Alexis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Begdach. Soy el mayor de 3 hermanos. Desde niño crecí en una familia sumamente conflictiva. La mala relación entre mis padres lamentablemente afectó mi vida poco a poco de una manera totalmente negativa. Mi niñez, mi adolescencia, mi juventud transcurrieron en medio de un ambiente hostil, lleno de pleitos, lleno de gritos y desamor. Por otro lado, el ser testigo de las innumerables veces en que mi padre maltrataba a mi madre, así también como verlo involucrándose con otra persona, llenó mi corazón de desprecio y de un profundo odio. Finalmente llegó el divorcio, lo que agravó más las cosas. Mi desprecio creció tanto que fueron años sin dirigirle una sola palabra. Pasaba el tiempo y crecía el odio. Mientras tanto, mi madre fue invitada por una compañera del trabajo en la ciudad de Quito a participar en una reunión en el CENTI. En la misma tuvo un encuentro personal con Dios, que indudablemente le llevó a experimentar un cambio total en su vida. Ella más adelante, motivada por su amor, nos instó a cada uno de nosotros a que de igual manera conociéramos el amor de Dios e iniciar un proceso total de restauración en nuestras vidas. El primer de incontables milagros, y sin temor a equivocarme, el más importante de toda mi vida, fue la restauración de mi relación con mi Padre. Recuerdo la primera oración que hice: Dios, si tú existes, cambia mi vida. Pues bien, tuve la oportunidad, no una, sino varias veces, de acercarme a mi Padre y de ponerme en paz con Él, de pedirnos perdón mutuamente, porque así como Él me había fallado en un momento determinado, pues yo como hijo tampoco había dado en el blanco. Hoy, 30 años después, puedo dar fe que el resentimiento, el odio y la amargura quedaron totalmente atrás. Hoy disfruto de la más cándida, dulce, tierna y amorosa relación con mi Padrecito. Y fruto de este episodio, tomé 27 años atrás la decisión más importante, la de servir a Dios como misionero dentro de esta maravillosa familia de la ICT, para, en base a mi testimonio de vida y al de toda nuestra hermosa familia, dar fe de un Dios que transforma vidas. Que Dios les bendiga ricamente. Desde un punto de vista terapéutico, el perdón es un acto personal que, más que mostrar debilidad, lo que muestra es un acto de grandeza y de fortaleza emocional y espiritual. Nelson Mandela decía una frase que se las voy a leer a continuación: el perdón libera el alma, elimina el miedo, por eso es una herramienta tan poderosa. Y justamente hablando de Mandela, tengo en Hablan los Expertos a un invitado muy especial. Él es Óscar Parra, politólogo, se encuentra actualmente en Australia y nos ha hecho una nota acerca del perdón y todo el proceso que vivió Sudáfrica con Mandela. Bienvenido, Óscar.
Mi nombre es Oscar Parra, yo soy politólogo y colombiano de la Universidad Javeriana de Cali y en este momento estoy en Australia terminando mi maestría en estudios estratégicos y hoy les quiero contar sobre el perdón y reconciliación social muy rápidamente con base en el caso sudafricano y el apartheid. ¿Qué fue el apartheid? El apartheid fue una serie de leyes de segregación racial y social que fueron establecidas en Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. Sudáfrica es una colonia británica, lo cual tenía una minoría blanca en el poder que quería separar muy claramente población blanca de población india de color y negra en todos los ámbitos sociales. Las leyes del apartheid establecían dónde y en qué condiciones la gente de color y todos los que no eran blancos podían estudiar, trabajar y vivir. Ciertamente pues en detrimento de la calidad de vida de estas poblaciones y con respecto a la población blanca. Esto generó muchísimas protestas a lo largo de todo el país. La respuesta del gobierno sudafricano fue, a partir de 1960, fue una represión violenta, brutal, policial, que desencadenó una incontable larga lista de agravios, de torturas, de desapariciones forzadas, de asesinatos contra la población africana y que tuvieron al país en un contexto de violencia civil muy fuerte durante 30 años. Nelson Mandela fue encarcelado en este contexto y en 1990 fue liberado. En 1991, cuando la Unión Soviética se desmanteló, Estados Unidos y Naciones Unidas estaban presionando a Sudáfrica para implementar un proceso de transición política, democrática y civil en Sudáfrica. Y todos estos elementos desembocaron en las elecciones democráticas, las primeras que tenía Sudáfrica en 1994, donde Nelson Mandela fue elegido presidente, y esto significó el fin del apartheid. A partir de aquí, Sudáfrica entró en un proceso muy duro, muy fuerte de perdón y reconciliación social. En 1995 fue creada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Nelson Mandela puso a Desmond Tutu, que fuera el arzobispo de la Iglesia Católica, una persona muy reconocida con muchísimo peso y legitimidad política y religiosa y social, a la cabeza de esta comisión, la cual tenía como objetivo escuchar, recopilar y esclarecer un poco los crímenes de guerra, todas las atrocidades que se vivieron durante el apartheid. Esta comisión recibió cerca de 20.000 registros de atrocidades y abusos del gobierno sudafricano y víctimas, de los cuales cerca de 2.000 fueron transmitidos públicamente en audiencias televisadas, pues en televisión nacional. Un proceso muy fuerte, las audiencias eran desgarradoras, eran las víctimas contando sus agravios en frente de sus victimarios, unas cosas tremendas. Pero en últimas el proceso digamos que dio sus frutos y fue muy relevante para la población sudafricana. Los críticos dicen que se pagó un alto precio en términos de justicia, pero en palabras de Desmond Tutu se trataba de abrir la herida y limpiarla para que pudiera cicatrizar. Y en las mismas palabras de Desmond Tutu había algo terapéutico, ¿no? en el hecho de que las víctimas pudiesen contar su historia y que su dolor fuera reconocido y que estuvieran los victimarios pues al tanto de cómo había sido la historia de parte de ellos. En términos del perdón es muy costoso para Sudáfrica y el perdón social es muy costoso, pero es al final más costoso no resolver el agravio. Para Sudáfrica era eso, o tenían dos opciones, o sumirse ante la injusticia o seguir luchando hasta tener un final mucho más amargo. Esto fue un poco el caso sudafricano, con muy poco detalle, pero espero que les sea de utilidad. Un saludo desde Australia y muchas gracias para todos. Y llegamos en el marco de nuestra reunión a nuestra sección Directo al Corazón. Qué gusto nuevamente reencontrarnos en este maravilloso espacio virtual de nuestra reunión de cada miércoles, donde todos los profesionales y empresarios comprometidos de esta familia pues nos damos cita. Y qué gusto volver a estar con ustedes para continuar abordando este maravilloso ciclo correspondiente al mes de julio y que tiene que ver precisamente con el perdón. Ligeros de equipaje, entendiendo el perdón como una experiencia transformadora. Pero en la noche de hoy estaremos abordando este tema entendiendo que el perdón, sin duda alguna, es una virtud espiritual. Y es por esa razón que en aras de introducirnos a lo que va a ser la temática de hoy, pues vale la pena recordar una historia que tal vez han escuchado antes, pero que es propicia para lo que precisamente representa la temática de hoy. Y es aquella famosa historia de muchos años atrás que hace referencia
a lo que se conoció como la Guerra de los Bigotes, el famoso matrimonio entre Eleonor de Aquitania y su esposo Luis VII, rey de Francia. Eleonor de Aquitania, una mujer hija de un hombre muy rico, duque precisamente en Francia, que se casa con Luis VII y al casarse pues le da su dote, que por tradición era lo acostumbrado en aquel entonces, una dote que comprendía 2 provincias muy importantes al sur de Francia. Finalmente se casan, efectivamente llevaban una relación aparentemente muy bonita. Luis VII tiene que ir a la guerra y al volver de la guerra, después de su viaje, toma la decisión de afeitarse la barba. Y cuando Luis VII se afeita la barba, tiene semejante problema con su esposa, que no le pareció, que decía que se veía muy feo, que ese look de su esposo no le gustaba y desató una diferencia matrimonial que, aunque ustedes no lo crean, los llevó inclusive a desencadenar lo que fue el divorcio entre esta pareja, por una situación que definitivamente no pudieron resolver, no pudieron conciliar, y como resultado de ello entonces pues viene para ellos el divorcio. Finalmente Eleonor de Aquitania conoce a Enrique II, que de igual forma era rey de Inglaterra en aquel entonces, se comprometen, se casan y acto seguido Eleonor le pide a Luis VII que le devuelva la dote, que le devuelva aquellas 2 provincias al sur de Francia. Luis VII responde negativamente, lo que genera o desata también un gran pleito entre 2 naciones. En ese entonces, Enrique II, al mando de lo que era Inglaterra, y Luis VII, al mando de Francia. A esto se le conoció como la Guerra de los Bigotes, por esto que ya les acabo de explicar. Razón por la cual esta batalla, esta guerra, se trascendió nada más y nada menos que 301 años. Imagínense la cantidad de tiempo, 3 siglos en guerra por una situación que tuvo como origen una diferencia matrimonial que no se resolvió a tiempo. Solo en el año de 1453 firmaron un acuerdo de paz para dar final a lo que era esta llamada la Guerra de los Bigotes. Pero frente a esta historia que les estoy comentando, me vale la pena preguntarnos cómo las cosas hubiesen resultado si seguramente entre Luis VII y Eleonor hubiese existido la disposición, el deseo de buscar la paz, de conciliar su situación, pero particularmente la actitud de perdonarse entre ellos. ¿Cuántas cosas, cuántos muertos se hubiesen podido evitar si desde un comienzo entre esta pareja hubiese existido el anhelo y hubiesen tomado la decisión, la determinación de perdonarse el uno al otro? Pero precisamente las grandes guerras, las grandes batallas tienen como origen a veces el ego ofendido que nos lleva a dichas diferencias que impiden precisamente que podamos perdonar. Y como lo veíamos en nuestra reunión pasada, pues no cabe duda que el perdón es un acto que trae a mi vida libertad, es un acto que trae a mi vida paz, una paz increíble, es quitarme un peso, una carga de encima. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque por supuesto, a veces perdonar no es fácil y es algo que a veces nos cuesta tremendamente. Pero hoy precisamente quiero que miremos el perdón como una virtud espiritual. Bien decía Lewis, todo el mundo dice que el perdón es una bonita idea hasta que tiene que perdonar. Y eso es una realidad que no podemos ignorar. Perdonar no es fácil, es una decisión en muchas ocasiones difícil de tomar, sobre todo cuando el ofensor nos ha afectado tremendamente. Pero no cabe duda que es absolutamente necesario para mi sanidad, para la paz con mi alma, para vivir una vida tranquila, para experimentar una verdadera calidad de vida. Solo que a veces preferimos quedarnos con el pendiente allí, con tal de no tener que tomar esta decisión, a veces preferimos pasarlo por alto y dejar ese cabo suelto, esperando que el tiempo resuelva las cosas. Y ya hemos visto antes que el tiempo definitivamente no cura nada, no resuelve nada. Y nos quedamos allí como si tuviésemos un elefante en la sala. Esta es una analogía que en otras ocasiones hemos citado y que vale la pena traer a colación. Porque no perdonar, no tomar la decisión de limar esas asperezas, de resolver esas diferencias, como no lo quiso hacer Luis VII y Leonor de Aquitania, desatando una gran guerra de muchos años, es como si tuviésemos un elefante en la sala, un elefante en la habitación, un elefante en cualquier espacio de la casa,
que es lo que justamente simboliza o representa ese pendiente que no he resuelto y que por más que yo trate de normalizar las cosas, pues siempre va a propiciar incomodidad en el corazón de muchos, tal como este video que les quiero mostrar a continuación. Observémoslo. It's all right. Oh, good. Another glass of wine? Oh, yes, please. Bueno, y este video que justamente acabamos de ver, pues no cabe duda que es la típica historia de un resentimiento sin resolver. Eso es el elefante en la sala. El elefante atravesado en el comedor entre la pareja. Hasta el vino se les regaba, porque por supuesto no había la comodidad que deberían tener en un espacio de familia. Pero esa incomodidad es el resultado de ese pendiente sin resolver. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos acostumbramos a vivir con el elefante en la sala? El elefante en la cama, en medio de la habitación. Imagínense lo absurdo que es tratar de dormir en la misma cama con un elefante. Pues de ese tamaño, en muchos corazones, es el resentimiento que no hemos querido sanar y preferimos vivir con él por mucho tiempo, por muchos años. Qué incómodo es tratar de vivir así. Por eso es que vale la pena enfatizar en la necesidad del perdón, porque el perdón es quitarme una carga de encima. El perdón tiene que ver con traer paz a mi corazón. Pero decimos que es una práctica espiritual y quiero explicar a continuación por qué es importante entender el acto del perdón como una práctica espiritual. No cabe duda que el perdón no es una simple emoción. Entonces sentí ganas de perdonarte y por eso te perdono. Si el perdón lo reducimos a una simple emoción, pues termina siendo una decisión muy superficial que hace que fácilmente podamos reincidir en la amargura y en el resentimiento que supuestamente estamos soltando. Por eso no lo podemos ver como una simple emoción. El perdón es un acto de la voluntad que tiene como punto de partida aquello que suceda en esa área de mi vida, el área espiritual, que recordemos es una de las 3 áreas que hacen parte de las dimensiones de mi ser. Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. Pues la decisión del perdón tiene que partir de mi área espiritual. Es por esa razón que la Biblia nos declara, a la luz del libro de Santiago, miremos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5, en el versículo 16, cuando nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí vale la pena resaltar 2 palabras importantes que nos menciona el apóstol Santiago: confesar las ofensas para que podamos ser sanados. Y ese confesar es el acto de reconocer que tengo un pendiente, que tengo un elefante en la sala, que tengo amargura en mi corazón como resultado de algo que me dolió, de algo que efectivamente me hicieron. Es ese acto de poder declararle a la otra persona que no estoy bien y que necesariamente debo hablar con ella en aras de poder perdonarla, en aras de igual forma de que esta persona me perdone. Por eso la importancia de hacer uso de este verbo, el verbo confesar, porque eso representa el perdón. Y antes incluso de hablar con mi prójimo, con mi ofensor o con aquel que ofendí, pues se hace necesario primero confesar aquello que hice delante de Dios. Y que Él sea el primero al cual yo pueda contarle, abrirle mi corazón y expresarle aquello que sucedió para poder recibir su perdón. Recordemos que si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso la importancia de confesar delante de Dios lo que pasó. Por más grave que haya sido, la misericordia de Dios, dice la Biblia, es nueva para mí cada día, cada mañana. Y una vez me apropio del perdón de Dios, entonces qué importante es aplicar esto que me dice el apóstol Santiago. Voy a donde mi ofensor y confieso delante de él lo que pasó. Confesaos vuestras ofensas, dice la Biblia.
Y oremos, dice también la palabra de Dios, y oremos unos por otros. Mire qué importante es este ejercicio, no solo de la confesión, sino del poder orar incluso por aquel que me ofendió. Un ejercicio fundamental, porque es de esa manera, a la luz de lo que me dice el apóstol Santiago, que puedo experimentar sanidad y que mi oración se convierte en una oración eficaz. Por eso decimos que el acto de voluntad donde yo decido perdonar es una práctica espiritual. No es una práctica que podamos solamente limitar al alma, no es una práctica que podamos limitar solamente a las emociones. Tiene como punto de partida aquello que sucede en mi área espiritual, para que fruto de ello, el acto del perdón, sea un acto que realmente me lleve a experimentar sanidad, a experimentar libertad, y no por el contrario, un acto que hice en un momento donde me sentí bien, pero pasados los días recordé la situación y vuelve la amargura, y vuelve el resentimiento, y vuelvo a cargarme hacia aquel que supuestamente ya perdoné. Eso no tiene ningún sentido. Por eso, para que el acto del perdón sea eficaz, tiene que partir de lo espiritual, de mi relación con Dios, de aquello que yo pueda confesar delante de Dios y posteriormente aquello que yo pueda confesar delante del ofendido o el ofensor, para posteriormente incluso orar por él, por ella, y entonces, dice la Biblia, mi vida experimentará sanidad. Es allí donde se genera el verdadero perdón que trae paz y libertad a mi corazón. De nada sirve tratar de decir que amo a Dios si en mi corazón hay pendientes, hay amargura, hay resentimiento hacia mi hermano. Entiéndase mi hermano, mi esposo, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi hermano como tal, en la familia, mis padres. De nada sirve decir que amo a Dios si eso no se materializa de igual forma en aquello que yo hago hacia mi prójimo. Bien dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, dice la Biblia de la siguiente forma: yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, o aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que la misma Biblia, de una manera muy clara, muy sensata, me dice que es imposible yo decir que amo a Dios, pero que no sea compatible esto con el amor hacia mi hermano. Si no amo a mi hermano, a quien no he visto, pues difícilmente voy a poder decir que amo a Dios, a quien de manera práctica ni siquiera he llegado a ver. Por eso la importancia, repito, de ver la práctica del perdón como un acto de la voluntad que parte de lo espiritual. Pero en ese orden de ideas, a continuación quiero compartir con ustedes principios básicos para poder ejercitarme en el perdón. Principios que seguramente hemos estudiado en otras oportunidades. Cuando uno camina en sus primeros pasos de vida cristiana, hace alusión a estos principios. Pues qué bueno, en el marco de este ciclo, poder repasar estos principios tan importantes en aras de que la práctica del perdón sea una práctica efectiva y no un intento fallido por tratar de reconciliarme con mi ofensor. Por eso estos principios, concretamente, tienen que ver, en primer lugar, con la actitud positiva que debo yo tener hacia la ofensa. Primero de estos principios que vamos a estudiar a continuación para practicar el perdón. Debo entender que es necesario la actitud que yo tenga hacia la ofensa. Y esta actitud, pues debe ser una actitud positiva. Bien dice la Biblia, nuevamente a la luz de la carta de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 2 y 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y lo que me está hablando aquí el apóstol Santiago, pues tiene que ver con la necesidad de entender que aquellas situaciones adversas, como pueden ser esas diferencias que tengo con las personas que me rodean, pues de alguna manera me están enseñando algo, de alguna manera están formando mi carácter. Ese jefe con el que tal vez no tengo la mejor relación,
con el que me ha costado de una u otra forma relacionarme, pues puede ser también alguien que en la soberanía de Dios, Dios permite para formar mi carácter, para formar aquello de mí que a veces nadie ha tocado antes. Claro, evidentemente es incómodo, es algo que cuesta y a veces es un precio muy alto por pagar, pero no cabe duda que la actitud positiva hacia la ofensa es entender que esta situación, inclusive aquella que me genera mi ofensor, contribuye a mi crecimiento personal. De alguna manera me forma. Y sí, ustedes me dirán, pero Andrés, hay situaciones que ofenden demasiado, que hieren demasiado. Y es cierto, pero también es importante entender que si yo no cambio la actitud hacia la ofensa, entonces cualquier cosa me va a resentir. Cualquier cosa me va a herir profundamente. Pero si la actitud que yo puedo mostrar en mi corazón es una actitud positiva, pensando lo bueno, lo puro, lo amable, aún frente a aquello que me están diciendo, entonces es como si yo blindara mi corazón frente a dicha ofensa que me están comunicando. Por eso la importancia de la actitud positiva hacia la ofensa, porque aún las ofensas, las diferencias que yo pueda tener con mi prójimo, pueden llegar a contribuir a mi formación y a mi crecimiento personal. Como segundo principio básico para practicar esta hermosa virtud del perdón, pues también vale la pena entender que la ofensa de alguien me está revelando su necesidad. Qué principio tan importante, lo hemos seguramente escuchado muchas veces, pero qué necesario es traerlo a colación, porque aquella persona que me ofende, lo que realmente me está mostrando en su corazón es que tiene una profunda necesidad de amor, de afecto, y a veces en nuestra superficialidad no detectamos ello, y por eso es fácil responder, es fácil caer en la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, porque no entendemos que la ofensa de alguien lo que verdaderamente me está revelando es la necesidad de esa persona. Es el vacío que seguramente esta persona tiene por algo que seguramente a lo largo de mucho tiempo ha sucedido en su vida, situaciones que lo han marcado, seguramente ofensores que él también ha tenido y que lo hirieron y que hoy en día lo llevan a ser así. Qué bueno es, en aras de poder practicar la misericordia, que yo pueda volverme un poco más reflexivo a la hora de mirar cuando una persona me ofende, que lo que verdaderamente me está mostrando es su necesidad. Y ponerme en la tarea de, fruto de identificar la necesidad de esa persona, ser un instrumento del amor de Dios para procurar suplirla. A veces, en medio del reclamo, de la ira, de la hostilidad de muchos, lo que están verdaderamente mostrando es su anhelo de ser escuchados, su anhelo de ser amados. Y ustedes y yo, que estamos aprendiendo de Dios, que estamos creciendo en la vida espiritual, pues tenemos la responsabilidad de poder transmitirle esto, amor, afecto, atención a aquellos que lo necesitan. Por eso la importancia de este segundo principio. Dice la Biblia, a la luz del libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos. Cuando yo soy insensato, pues fácilmente me dejo encender, fácilmente respondo de forma impulsiva a la ofensa. Pero a mí la Biblia me habla de que una persona sabia, que una persona sensata, es aquella que tiene autocontrol, que tiene dominio propio. Y por eso no pierde los estribos, no pierde el control. En muchas ocasiones, por supuesto, pasa por alto la ofensa. Porque reflexiona que seguramente esa reacción de esa otra persona, lo que verdaderamente me está mostrando es que tiene una profunda necesidad de amor, de aceptación, de atención, y que yo puedo ser el instrumento del amor de Dios para suplir esa necesidad. Como tercer principio básico para poder perdonar como una virtud espiritual, pues vale la pena también entender que no puedo admitir la venganza. La inmensa mayoría de los seres humanos buscan el desquite, buscan aquello que conocemos coloquialmente hablando como la revancha. Volvemos nuevamente a la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, y creemos que esa es la mejor forma de hacer justicia.
Pero yo aprendí algo. Tenemos un dicho, seguramente muy conocido por todos. La venganza es dulce. Eso decimos. Pero para quienes aprendemos a caminar en esto del camino de la fe, en esto de la vida cristiana, entendemos que la venganza solo es dulce para el alma enferma. Solo para el alma enferma la venganza es dulce. Pero para quienes entienden la importancia del amor y se han apropiado del amor y del perdón que Dios ha traído a sus vidas, entienden que la venganza nunca será una opción, nunca será un camino a tomar. Por eso bien me dice la Biblia, a la luz del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Y frente al tema de no admitir la venganza, también no olvidemos algo, y es que Dios es el que nos defiende. Recordemos que cuando yo pretendo contraargumentar, defenderme ante mi ofensor, le estoy dando el derecho a mi ofensor de convertirse en mi juez. Y ese es un derecho que yo a mi ofensor no le puedo dar. Por eso la importancia de no admitir la venganza, la importancia de siempre contestar con amor, la importancia de entender, como ya lo dijimos, que la venganza solo es dulce para el alma enferma. Como tercer principio, llevamos 3, muy importantes, repito, para entender el perdón como una virtud espiritual. En cuarto lugar, recordemos un cuarto principio muy importante: coopere con Dios para ayudar al ofensor. ¿Qué significa cooperar con Dios para ayudar al ofensor? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en los versículos 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y es que aquí vale la pena entender algo. Cooperar con Dios es convertirme en el instrumento de amor de Dios para que esa persona experimente sanidad. Porque como ya lo dijimos, claro, el ofensor ofende porque algo tiene sin resolver en su alma, en su corazón. El cooperar con Dios tiene que ver con dejar que Dios me use como instrumento de su amor, como canal de su amor, como puente de su amor, para que a través de mi vida, ese ofensor, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirlo? Tarde que temprano, experimente sanidad. Y yo puedo desarmar al ofensor si a pesar de su hostilidad o su amargura, su irritabilidad, yo le sirvo. Entonces de esa manera coopero con Dios. Y bien dice el gran dicho: tanto va el cántaro al agua hasta que lo rompe. Y de tanto amor, entonces yo termino desarmando el corazón de dicho ofensor. Porque no es el amor a la fuerza, sino la fuerza del amor la que definitivamente transforma un corazón. Por eso tomemos la decisión de cooperar con Dios. Eso también involucra perdonar. Dejarme usar con Dios para ser el instrumento de su amor en aras de traer sanidad en aquel que de una u otra forma nos ofendió. Y como quinto y último principio, dentro de estos principios básicos para aprender a practicar el perdón, pues vale la pena también recordar un detallito muy importante que no podemos pasar por alto, y es recordar que a mí Dios me ha perdonado muchísimo. Y si Dios no ha tenido en cuenta mis errores, mis faltas, mis fallas, ¿quién soy yo muchas veces para convertirme en juez de otros, para señalar el comportamiento o la actitud de otros? Si Dios a mí me ha perdonado mucho, yo estoy llamado también, por ende, a perdonar. Dice nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esa es la invitación de hoy. La invitación es a perdonarnos, porque ya a mí Cristo me perdonó mucho y tuvo misericordia de mi vida y me dio una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Pues ese es el llamado que Dios nos hace con aquellas personas que nos rodean. Pero no tiene ningún sentido pretender vivir
con el elefante en la sala, porque ese pendiente sin resolver, lo único que va a generar es más enfermedad en mi alma, en mi corazón. La palabra griega más conocida por perdón se conoce como afiemi, que se usa para referirse a soltar, a pasar por alto, a cancelar una deuda. Eso justamente representa perdonar, es liberarme de una deuda legítima. Por eso es que vale la pena practicar el perdón, pero como una virtud espiritual, como algo que tiene como punto de partida aquella decisión que yo delante de Dios tomo de perdonar, para entonces convertir esta decisión en algo que no tiene marcha atrás, en algo que no tiene reversa. Y entonces confieso lo que hice delante de Dios, pero también posteriormente delante de mi ofensor. Y no solo eso, como bien lo planteaba Santiago y lo estudiábamos al comienzo de este tema, oro por aquellos con los que tuve diferencias, para que de esa manera experimente yo sanidad. Eso fue lo que precisamente hicieron hombres en la Biblia como Job. No sé si recuerdan la historia de Job, un hombre que padeció grandes adversidades, calamidades, pero el colorín colorado, el cierre de la historia de Job tiene que ver con que finalmente aquellos que lo habían ofendido, que eran sus propios amigos, que en su momento de calamidad, recordemos, lo juzgaron, dijeron que algo seguramente Job tendría guardado para que le estuviese yendo tan mal, lo señalaron, en fin. Y al final de la historia, Dios dio la instrucción a aquellos amigos de Job que tenían que acercarse a él y limar esta aspereza, pero sobre todo tenían que permitir que Job orara por ellos. Y mire qué curioso, la historia de Job en relación a sus amigos termina cuando Job precisamente ora por sus amigos. Y la Biblia me dice de manera literal, en el capítulo 42 de Job, en el versículo 10, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Solamente cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción de Job. Cuando Job oró por sus ofensores. Y es que en eso consiste el perdón. Yo me quito de encima una aflicción, esa amargura, esa carga que me genera ese resentimiento, ese pendiente que tengo en mi corazón cuando confieso mi ofensa. Pero no solo eso, ¿por qué no? Cuando oro incluso por el que me ofendió. Allí es donde cobra sentido y tiene éxito la decisión de perdonar. Y entonces, qué maravilloso es entender que podemos vivir lo que vivió Job, que Dios quita mi aflicción, porque de verdad hubo perdón en mi corazón, pero no solo eso. Además de eso, Dios también se encarga de bendecirme. ¿Por qué no decirlo? De aumentar el doble, tal y como lo hizo con Job, aquello que seguramente en un momento nos fue quitado. En eso consiste esta maravillosa práctica y por eso la importancia de tomar la decisión de perdonar. Quiero pedirles entonces a que meditando en esto, culminemos este tiempo hablando con nuestro Dios. Allí donde estamos, cerremos nuestros ojos y digámosle a Dios en oración: amado Padre, hoy Señor, una vez más entendemos por qué es importante perdonar. ¿Por qué no podemos continuar, Señor, llevando el lastre que genera en mi corazón la amargura, el resentimiento, el odio por esta situación que un día me hirió, Señor de los cielos? Ya es suficiente con esto. Debemos reconocer que esta amargura nos está enfermando, nos está haciendo mucho daño, está limitando nuestra calidad de vida. Y por eso te invito a que le digas a Dios en oración: ayúdame a perdonar. Si el perdón es una virtud espiritual, si tiene como punto de partida aquello que yo decida, pero teniéndote en cuenta a ti, Señor de los cielos, entonces hoy te digo de corazón: ayúdame a perdonar. Enséñame, Señor, a tener una actitud positiva ante la persona que me ofendió. Pero enséñame de igual manera, Señor, a identificar la necesidad de mi ofensor, porque alguna necesidad con toda seguridad tiene en su corazón. Pero de igual manera enséñame a no admitir la venganza en mi corazón. Enséñame, Señor. Enséñame a cooperar contigo, siendo un instrumento de tu amor,
para llevar de tu amor incluso a aquel que me ofende. Y ayúdame a recordar siempre que así como tú me has perdonado a mí tantas cosas, tantas faltas, tantas fallas, tantos errores, ¿cómo no yo perdonar a aquellos que me ofenden, Señor? Si tú has sido misericordioso conmigo, ¿cómo no tener yo misericordia, incluso frente a mi ofensor? Gracias por confrontarnos a la luz de tu palabra con esto. Y si tú nos acompañas por primera vez, yo te invito a que le digas a Dios, ayúdame a perdonar, a no cargar más en mi corazón con este resentimiento. Y para ello, qué importante es que le abras la puerta de tu corazón a un Dios de amor, a un Cristo que ya murió por ti y que ya te perdonó. Y si es tu deseo practicar el perdón, entonces da un primer paso fundamental allí donde estás. Invita a Jesús a que entre a tu corazón. Y para ello te invito a que repitas después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis errores. Hoy yo te pido que entres a mi vida como Señor y como Salvador personal. Perdona mis errores, perdona mis ofensas y ayúdame también a perdonar a quienes me ofendieron. Y haz de mí el tipo de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y por lo que sigues enseñando a nuestro corazón. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y estás conmigo, y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Tú eres el Padre que siempre
Bueno, familia PEC, qué gusto poder disfrutar de este maravilloso tiempo. Continuamos en nuestro ciclo del perdón. Ligeros de equipaje, si este video edificó tu vida, háznoslo saber allí por nuestro chat en vivo. Haznos saber tus comentarios en lo que es este video de hoy y te invito a que lo compartas. Además de colocarle like al video, compártelo con otros que necesiten de una enseñanza como estas en el marco de esta maravillosa reunión virtual para profesionales y empresarios comprometidos. Nos seguimos viendo. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a Andrés Sánchez por este tema tan especial para nuestras vidas. Creo que todos quedamos con decisiones que tomar, ¿verdad? Y bueno, en nuestra cartelera tenemos una película recomendada muy importante y muy interesante a propósito de nuestro politólogo invitado con el tema de Sudáfrica. Y para esto tenemos un invitado muy especial, él es Freddy López, misionero de la ICT, que nos va a contar de qué se trata. En este espacio queremos hablarles de Invictus, una película basada en hechos reales, protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, que básicamente gira en torno a la reconciliación que lideró Nelson Mandela en Sudáfrica. Esta película nos muestra cómo este hombre, luego de estar muchos años encarcelado, sale con la disposición de perdonar a sus contradictores y también con la determinación de convertirse en un agente de la reconciliación en su país, utilizando como plataforma la selección de rugby. El testimonio de este hombre, de Nelson Mandela, termina inspirando al capitán del equipo y termina también reuniendo a muchas personas que estaban divididas por aspectos raciales, políticos, todo esto en torno al deporte. Es muy interesante ver cómo un hombre que toma la decisión personal de perdonar puede tener un impacto tan grande en un ambiente tan hostil y de diferencias tan marcadas. El perdón termina convirtiéndose en una herramienta de restauración personal, familiar, social e incluso nacional. Hoy les animo a que puedan sacar un tiempo para ver la película si no lo han hecho y para que tomen la firme determinación de perdonar si es necesario. Les envío un saludo desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga. Que Dios los bendiga. Para ver esta película definitivamente es el plan de este fin de semana en todo el Ministerio del PEC ver la película Invictus. La podemos encontrar en la plataforma de Netflix para que lo tengan presente. Igualmente quiero recordarles que durante el mes de julio estamos hablando sobre el perdón, esta experiencia transformadora para nuestras vidas. Y dentro de 8 días el tema es cómo perdonar lo imperdonable. Seguro que hablar del perdón es crítico y sobre todo cuando hay heridas tan profundas que pudieron haber sido generadas años atrás. Cómo perdonar lo imperdonable es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. María del Mar, muchísimas gracias por acompañarme en la conducción de esta reunión virtual. Para mí fue un gusto. Por favor, cuéntanos qué viene en los demás días de esta semana y en nuestro canal virtual Soy ICT. Muchas gracias a ti, Felipe, por esta invitación tan especial. Me encantó ser tu compañera de fórmula en esta noche, lo disfruté muchísimo. Y queremos recordarles que ahora tenemos un tiempo muy especial con cada uno de nuestros distritos en unos tiempos de célula en el que vamos a hablar un poco del tema que vimos anteriormente. También queremos recordarles la cartelera que tenemos en nuestro ministerio virtual en YouTube de Soy ICT. De lunes a viernes empezamos nuestra programación a las 5 de la mañana con nuestro director mundial en un tiempo de teoterapia y meditación. Maravilloso para iniciar el día. Igualmente en la noche, de lunes a viernes, tenemos un tiempo de 9 a 9 y media, un espacio llamado Abre los Cielos, también con nuestro director mundial, unos tiempos maravillosos. Los días martes entonces tenemos el Ministerio de Parejas, Mi Par, se llama este ministerio tan importante, a las 7 de la noche. El día miércoles tenemos nuestra cita, todos los profesionales y empresarios PEC, a las 7 de la noche por nuestro canal virtual de YouTube Soy ICT. El día jueves tenemos doble programación, porque a las 3 de la tarde tenemos nuestra reunión del movimiento femenino de toda nuestra familia de la ICT con nuestra directora mundial. Y a las 7 de la noche es la cita para todos los jóvenes bachilleres del Ministerio del MJC.
Los días viernes tenemos un espacio muy especial para nuestros universitarios a las 7 de la noche. Y entonces los días sábados también tenemos doble programación, porque a las 10 de la mañana tenemos uno de los tiempos más especiales de nuestra familia, que es el tiempo de los niños. Es un ministerio infantil. Y a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de raíces, que es nuestro tiempo especial de familia que tenemos durante la semana. Los días domingos también tenemos un espacio muy especial en otra plataforma, un espacio con nuestro director mundial llamado Teoterapia Expreso, que pueden encontrarlo en Spotify o en SoundCloud. Así que tenemos unas programaciones increíbles toda la semana, no se las pueden perder, alisten sus alarmas y estemos siempre dispuestos a escuchar un poco más de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo les agradezco infinitamente por esta oportunidad de estar con ustedes, que tengan una maravillosa noche y nos vemos en 8 días.